Lo pedisteis y aquí lo tenéis. Ha llegado la segunda parte de un dato curioso por país a Memorias de Pez. En Macedonia del Norte nació la Madre Teresa de Calcuta, esa señora que fundó la Congregación Misioneras de la Caridad. Madagascar es famosa por su increíble biodiversidad y más del 90% de su fauna y flora no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. En Malawi, conocido como el corazón cálido de África, el lago Malawi es el tercer lago más grande de África y alberga más especies de peces que cualquier otro lago del mundo. Aparte, recibe el apodo de lago calendario. ¿Podéis adivinar la razón? Porque en su punto más largo mide 365 millas. Malasia es uno de los pocos países con un rey que cambia cada 5 años. Los 9 sultanes de 9 de los 13 estados que componen Malasia eligen entre ellos al Yang di Pertuan Agong, o lo que es lo mismo, al rey de Malasia. En las Maldivas, más del 80% de sus islas están deshabitadas. En cambio, su capital, Malé, es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Tiene tan poca tierra disponible que casi no hay ningún espacio sin construir. Mali tiene un edificio hecho de barro y es el más grande del mundo. Se trata de Yené, construido en 1907 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La bandera de Malta tiene una cruz en la esquina otorgada por el rey Jorge VI de Reino Unido por la valentía de Malta en la Segunda Guerra Mundial. Y Malta no tiene ríos naturales ni montañas, solo colinas y acantilados. Marruecos, en concreto el Sultanato de Marruecos, fue el primer país en reconocer la independencia de los Estados Unidos en 1777. En las Islas Marshall, uno de los países más pequeños y remotos del mundo, el atolón Bikini es famoso por haber sido el lugar en el que Estados Unidos realizó sus pruebas nucleares en los años 40 y 50. Mauritania tiene el cementerio de barcos más grande del mundo en la bahía de Nouadhibou, con más de 300 barcos naufragados. Mauricio es conocida por su antigua fauna endémica, especialmente el dodo, un ave que se extinguió en el siglo XVII debido a la actividad humana. La Ciudad de México tiene un gran problema, se hunde. ¿Y por qué? Porque la ciudad fue construida literalmente sobre un lago. Micronesia es el hogar de antiguas ruinas como Nan Madol, que son un complejo de islas artificiales construidas en tiempos prehistóricos. Moldavia es conocida por su tradición vinícola, ya que posee una de las bodegas más grandes del mundo, la bodega Demilestimici, con más de 200 kilómetros de túneles subterráneos llenos de vinos de gran calidad. Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo y un tercio de su población son millonarios. Mongolia es uno de los países menos poblados del mundo, junto a Groenlandia y la Antártida, con un promedio de solo 2 personas por kilómetro cuadrado. El río Bojana, que delimita la parte de la frontera entre Montenegro y Albania, tiene un fenómeno curioso. En ciertos tramos, su curso cambia de dirección, fluyendo tanto río arriba como río abajo. Este comportamiento inusual se debe a la suave pendiente del terreno y a la influencia de las mareas del mar Adriático, que está muy cerca. Mozambique fue colonia de Portugal durante casi 500 años, por eso usa el portugués como lengua oficial, siendo el único país de habla portuguesa en el sudeste de África. En 1970, el gobierno de Myanmar ordenó cambiar de conducir por la izquierda a la derecha, pero la mayoría de los automóviles aún tienen el volante en la derecha. Hasta 1990, Namibia era en realidad parte de Sudáfrica. Se le conocía con el nombre súper creativo de Southwest Africa o África del Sudoeste. Nauru es el país más pequeño del Pacífico Sur y no tiene una capital oficial. El distrito de Yaren funciona como capital de facto y es la sede del gobierno. Nepal es el único país del mundo que tiene una bandera diferente ya que no es rectangular. Nueva Zelanda tiene una colina cuyo nombre tiene 85 letras. Nicaragua invadió de manera accidental Costa Rica en 2010 debido a un error en Google Maps. El país de Níger debe su nombre al río del mismo nombre, igual que Nigeria. Este país es famoso por su industria cinematográfica, Nollywood, que es la segunda más grande del mundo en términos de producción de películas, solo por detrás de Bollywood. Noruega cuenta con un pingüino que forma parte del ejército noruego, aunque el pobre vive en el zoológico de Edimburgo, y cada vez que lo visita la Guardia Real, ascienden al pingüino a un rango militar más alto. El gobierno de Omán prohibió edificios ultramodernos como los rascacielos para preservar su arquitectura tradicional. Países Bajos decidió construir todos los puentes que aparecen en el reverso de los billetes del euro. Y es que cuando se diseñaron no representaban a ningún país específico, pero este país quería ser especial. Pakistán tiene 6 animales nacionales diferentes: el marcor, el águila real, el delfín del Indo, la pantera de nieve, la cobra real y la mariposa papilio de Moleus.
En Palau se encuentra uno de los lugares más increíbles para bucear, el Jellyfish Lake, donde se puede nadar entre medusas inofensivas que evolucionaron sin aguijón. Panamá es famoso por su canal, un canal que ha sido clave en el comercio mundial desde su apertura en 1914. Por allí pasan unos 14.000 barcos cada año. Papúa Nueva Guinea tiene una de las culturas más diversas del mundo y cuenta con 800 lenguas diferentes. Paraguay es conocido como el país bilingüe de América, porque la mayoría de sus habitantes mezclan español y guaraní en su día a día, un fenómeno llamado jopara. En Perú, además de la famosa Machu Picchu, se encuentra el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Filipinas es un archipiélago de más de 7.000 islas, conocido por sus playas de arena blanca y sus impresionantes paisajes naturales, pero también es famoso por su actividad volcánica, como el Monte Mayón, que tiene una forma cónica perfecta, o el Tal, que es uno de los volcanes más pequeños y peligrosos del mundo. Polonia, sin cambiar sus propias fronteras, ya no comparte frontera con ninguno de los países que tenía en 1990. ¿Por qué? Pues porque la reunificación de Alemania, la caída de la Unión Soviética y la disolución de Checoslovaquia lo han evitado. En Portugal se encuentra el puente más largo de Europa, el puente Vasco de Gama, cuyo nombre hace honor al reconocido navegante. Cruza el río Tajo al norte de Lisboa y tiene más de 12 kilómetros de longitud. La población de Qatar tiene la proporción más alta de hombres y mujeres. En 2020 se estima que había 3,4 hombres por cada mujer. Rumanía alberga el castillo de Bran, conocido mundialmente como el castillo de Drácula, y además tiene la escultura rupestre más alta de Europa, una talla del rostro de Decébalo, el último rey de Dacia, que mide más de 55 metros de altura. Rusia es el país más grande del mundo, se extiende a través de Europa y Asia y alberga el lago Baikal, el lago más profundo del planeta, con más de 1,6 kilómetros de profundidad. Ruanda tiene el mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento, con un 61%. En 2011, Samoa hizo un cambio radical en su zona horaria. Cambió su zona horaria de UTC-11 a UTC+13, saltándose un día entero. Y si os preguntáis por qué hicieron esto, fue por estar más alineados con sus principales socios comerciales en Australia, Nueva Zelanda y Asia. San Cristóbal y Nieves es el país más pequeño y menos poblado de América, con solo 261 kilómetros cuadrados y una población de 52.000 habitantes. Santa Lucía tiene 2 premios Nobel, Sir Arthur Lewis y Sir Derek Walcott, lo que le da la mayor cantidad de premios Nobel per cápita del mundo. San Vicente y las Granadinas es conocido por ser sede de la famosa regata de yates de la Copa de las Islas Vírgenes, pero seguro que lo conocéis más porque allí se rodaron las 2 primeras películas de Piratas del Caribe. San Marino es conocido por ser la república más antigua, fundada en el año 301, y se considera que tiene la constitución escrita más antigua aún en vigor desde el año 1600. Santo Tomé y Príncipe estaba completamente deshabitado antes de la llegada de los portugueses en el siglo XV. Arabia Saudita tiene el faro más alto del mundo, el faro de Jeddah, con una altura de 133 metros. El lago Redba en Senegal es totalmente rosa, gracias a la alta concentración de sal y a la presencia de una alga. En Serbia se utilizan tanto el alfabeto cirílico como el latino. Seychelles es conocido por ser el hogar de la tortuga gigante de Aldabra, una de las especies de tortugas más grandes del mundo. La capital de Sierra Leona se llama Freetown, porque fue fundada por esclavos liberados. Singapur es el único país del mundo que se independizó contra su propia voluntad. No querían separarse de Malasia, pero el gobierno de Malasia los expulsó de la federación. Las Islas Salomón reciben su nombre del rico rey bíblico Salomón, porque se creía erróneamente que las islas contenían grandes riquezas. La República Centroafricana fue el único imperio de la África poscolonial. En 1976, el dictador Jean Bedel Bokassa se autoproclamó emperador como Bokassa I y convirtió la república en un imperio. Hizo una ceremonia de coronación inspirada en Napoleón que costó el equivalente a 1/3 del presupuesto nacional. Fue derrocado 3 años después. En República Checa, una de las grandes tradiciones es la cerveza, y el país ostenta el récord de mayor consumo de cerveza per cápita del mundo, unos 192 litros per cápita al año. La República Democrática del Congo alberga el lago de lava más grande del mundo. Y junto con la República del Congo, los 2 Congos tienen las capitales más cercanas de cualquier país del mundo. En República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo es la más antigua de América, y allí se encuentra la primera catedral construida en el continente. Exactamente fue construida en 1540. El código de la moneda de Somalia, el chelín somalí, es SOS. Sudáfrica tiene 3 capitales diferentes: Pretoria, Ciudad del Cabo, y Bloemfontein, pero la más conocida a nivel mundial es Ciudad del Cabo. Sudán tiene más pirámides que Egipto,
cuenta con más de 250 pirámides en Meroe y Napata, que eran centros de la civilización kushita. Sudán del Sur es el país más joven del mundo. Se independizó de Sudán el 9 de julio de 2011. Sri Lanka fue el primer país en tener una mujer como primera ministra en 1960, Sirimavo Bandaranaike. Surinam cuenta con vastas selvas tropicales que cubren más del 80% de su territorio. Además, es el único país en América del Sur donde el neerlandés es el idioma oficial. Suecia tiene más islas que cualquier otro país del mundo, 267.570. Y por cierto, es el hogar del famoso premio Nobel que se entrega anualmente en Estocolmo, la capital. En Suiza está la escalera más larga del mundo, atravesando el monte Niesen, conocido como el Codo de los Alpes, con 11.674 escalones y 3,4 kilómetros de distancia. La escritura moderna que utilizamos hoy en día tiene sus raíces en Siria. El alfabeto fenicio, que fue uno de los primeros sistemas de escritura alfabética, se originó en la región de Siria y se extendió por todo el mundo antiguo. Aunque Taiwán es oficialmente conocida como la República de China, se considera un estado independiente con su propio gobierno, ejército y sistema político. Sin embargo, China lo considera parte de su territorio, y las relaciones entre ambos países son un tema de gran controversia internacional. Tayikistán tiene el glaciar más largo fuera de las regiones polares de la Tierra, el glaciar Fedchenko, de 77 kilómetros de largo. El nombre de Tanzania proviene de la combinación de las primeras sílabas de sus dos regiones principales, Tanganica y Zanzíbar. Tanganica fue el territorio continental que se independizó de Reino Unido en 1961, mientras que Zanzíbar se unió en 1964 para formar la actual República Unida de Tanzania. El nombre completo de la capital de Tailandia, Bangkok, traducido es la ciudad de los ángeles, la gran ciudad inmortal, la ciudad de las 9 joyas, la ciudad del sol. Timor Oriental es el país más joven de Asia. Se independizó de Indonesia en el año 2002. El nombre de Togo significa junto al agua. Fue dado originalmente solo a una ciudad costera, pero cuando los alemanes colonizaron la zona, decidieron usar el nombre para aplicarlo a todo el territorio. Tonga, un pequeño país en el Pacífico Sur, tiene una de las tasas de obesidad más altas del mundo, con un 55% de la población adulta obesa. La danza del limbo se originó en Trinidad y Tobago. Guiño a Star Wars. La mayor parte de las películas se grabaron en Túnez. El nombre del pavo, en inglés, recibe su nombre de Turquía, que en inglés es Turkey. El nombre Turkey para el pavo se debe a una confusión histórica. Los comerciantes europeos pensaron que los pavos venían de Turquía, porque pasaban por allí en el comercio, aunque en realidad eran originarios de América. Así que el nombre se quedó, aunque los pavos no tienen nada que ver con Turquía. Turkmenistán tiene un cráter de gas natural en llamas en el desierto de Karakum, que se llama la Puerta del Infierno, y que ha estado ardiendo de manera continua desde 1971. Tuvalu es el cuarto país más pequeño del mundo, solo después de Ciudad del Vaticano, Mónaco y Nauru. Yoweri Museveni, presidente de Uganda desde 1986, ha permanecido en el poder tras modificar la constitución en 2005 para eliminar el límite de edad presidencial y en 2017 para permitir que hubiese mandatos presidenciales consecutivos. La estación de metro más profunda del mundo es la de Arsenalna en Kiev, la capital de Ucrania. Esta estación se encuentra a 105 metros bajo tierra, aunque ahora mismo, con la guerra de Ucrania en curso, se utiliza como refugio antiaéreo. Emiratos Árabes Unidos es conocido por batir récords mundiales. El más importante es el del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. En Reino Unido se bebe un promedio de 165 millones de tazas de té cada día, que es más de 60.000 millones al año. En Estados Unidos, la capital de Vermont, Montpelier, es la única capital estatal de Estados Unidos que no tiene un McDonald's. El expresidente de Uruguay, José Mujica, fue considerado el presidente más pobre del mundo, porque donó el 90% de su salario mensual a la caridad. Uzbekistán no tiene salida al mar, pero es que los países que le rodean tampoco tienen salida al mar. Solo Uzbekistán y Liechtenstein son los dos países del mundo que doblemente no tienen salida al mar. En la isla de Tana, en Vanuatu, hay un grupo que venera al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, como una figura divina. Creen que era un espíritu de la montaña que regresaría algún día a la isla. La Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo, con una población de apenas 800 personas y con la única monarquía absoluta que queda en Europa. La cascada más alta se encuentra en Venezuela. Es el Salto del Ángel y cuenta con 979 metros. Aproximadamente el 40% de las personas en Vietnam tienen el apellido Nguyen. ¿De dónde viene esto? Pues que muchas personas adoptaron el apellido para demostrar lealtad a la dinastía Nguyen. La ciudad de Yemen, Shibam, es conocida como la Manhattan del desierto y es famosa por sus rascacielos de barro de más de 500 años de antigüedad. En Djibouti se encuentra el lago Assal, el lago cuyo punto es el más bajo de África.
a 155 metros por debajo del nivel del mar y que además tiene una salinidad superior al 35%, lo que lo hace un mar más salado que el Mar Muerto. En la década de 1960, un maestro llamado Edward Makuka en Coloso fundó el programa espacial de Zambia con el objetivo de enviar zambianos a la Luna, incluso antes que Estados Unidos y la Unión Soviética. No contaban con financiamiento ni tecnología, pero entrenaban a sus astronautas haciendo que rodaran colina abajo dentro de barriles. En 1972, el presidente de Zimbabue, Canaan Banana, prohibió legalmente hacer bromas sobre su apellido, considerando que minaban la autoridad del presidente. Y esto es todo por hoy. ¿Te ha gustado este tipo de vídeo? ¿Quieres que haga más? Déjalo en los comentarios. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.